Pero aquí ya estamos grabando en este. Y lo importante de este es que, eh, como lo veíamos en la clase pasada, es que veíamos estas diferentes formas de ver el mundo, de comprender, ¿cierto?, la realidad, de, de, de que estas dos formas, ¿cierto?, que conocemos a grandes rasgos, que son el pensamiento mítico, como ustedes lo ven ahí, ¿cierto?, en esta parte, y el pensamiento lógico, son dos formas distintas, que además de eso, o sea, si tuviésemos que agregar, por ejemplo, el día de hoy, otra forma de ver el mundo, yo le agregaría, después de mitos, pero por sobre todo después del pensamiento lógico, le agregaría el pensamiento artificial. ¿Ya? Em, y ahí podemos integrar lo que es la inteligencia artificial, lo que son el uso de las redes sociales, las comunicaciones, las fuentes de información, todo lo que tiene que ver con el artificio. Es diferente con el mundo virtual, por decirlo de alguna forma, porque hoy día, si bien, por ejemplo, dentro del pensamiento lógico encontramos libros, ¿cierto?, de manera material, también los podemos encontrar en PDF, ¿cierto?, de manera digital, ¿ya? Y ese es un artificio, ¿cierto?, es un artefacto, algo producido. Y bueno, eso será tema de otro minuto, porque lo que nos tenemos que concentrar, ¿cierto?, es en lo que ha hecho la filosofía hasta el minuto, ¿ya? El pensamiento lógico. Como lo veíamos anteriormente. Por si acaso me pueden hacer las preguntas y dudas que hayan quedado de las clases pasadas, ¿ya? Si alguien quiere ir preguntando también porque no le queda claro esto de acá, esto que estamos viendo en este minuto, también hágalo por favor, ¿ya? No hay problema. Eh, Como les decía, la filosofía como dice su palabra, ¿cierto? Que es la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? Esa inquietud por saber las cosas, eh, obviamente desde las causas a consecuencias o desde las consecuencias para saber cuáles son las causas, independiente de cuál sea el recorrido, es que las cosas tienen una relación, ya una relación directa. Y eso lo hacemos a través de preguntas. Y a lo largo de la historia humana nos hemos hecho varias diferentes tipos de preguntas, como ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Los que tienen que ver con la existencia, ¿cierto? La organización y en este caso con el ser, la que tiene que ver con el conocimiento y en este sentido cómo es que nosotros conocemos las cosas, cómo es que adquirimos el conocimiento y ahí van a resultar hasta teorías psicológicas respecto de cómo nosotros conocemos, no solamente desde la filosofía. Y otras que tienen que ver con, bueno, esta es una palabra que generalmente nosotros de manera muy coloquial utilizamos, ¿cierto? Para de manera despectiva, eh, haciendo referencia a ciertas personas, ¿ya? Pero en realidad lo que quiere decir la palabra fenómenos tiene que ver con situaciones, con hechos, ¿ya? Con ciertas acciones concretas y en este caso bien particular con ciertas temáticas en particular. Porque dentro de los fenómenos, ¿cierto? Podemos hacer referencia a cómo nos relacionamos con conceptos bastante eh, eh, llamativos para nuestra existencia. Uno de los cuales nosotros vamos a ver acá es, por ejemplo, con el concepto del amor, ¿cierto? Lo veíamos en las primeras clases, sobre todo en la primera cuando revisamos el programa, ¿ya? Cosa que ustedes pueden hacer de manera personal, ¿cierto? Ver qué es lo que nosotros estamos viendo. Lo dice el ministerio, meterse en las páginas del ministerio. Ahí nos sugieren que veamos varios conceptos entre valor y cosas por el estilo, y haciendo referencia a los fenómenos, ¿cierto? Preguntas que tienen que ver con los fenómenos, sí o sí vamos a ver el concepto del amor, ¿ya? Y lo vamos a ver desde cuatro autores, cuatro formas de ver, de explicar lo que es el concepto del amor. Algunas de ellas relacionadas entre sí, ¿ya? Pero otras no tanto. La gran mayoría de ellas que tienen que ver con una concepción positiva, ¿cierto? De que es esa definición del amor, pero otras que no lo son tanto, ¿ya? Incluso hasta negativas, ¿ya? De hecho, vamos a ver a uno de ahí que es un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, que es conocido por el filósofo del pesimismo, que él, dicho de plano, dice, no, el amor no existe, ¿ya? Es una mera ilusión.
¿ya? Y lo vamos a ver en su minuto. Pero con la pregunta que inicia, ¿cierto?, la filosofía, y lo veíamos, ¿cierto?, en esas clases con lo que son los presocráticos, es esta primera pregunta de acá, de la que tiene que ver con nuestra existencia. ¿Por qué? Porque los presocráticos, después de obviamente pasar por este proceso que incluso nosotros de manera personal también pasamos, nos desilusionamos de la forma de conocer y saber en ese minuto, que tiene que ver con el pensamiento mítico. Entonces buscamos de manera lógica, ¿cierto? Causa-consecuencia. La primera pregunta que nos hacemos desde el pensamiento mítico, de que cuál es nuestro origen, ¿ya? Y en este sentido, cuál es el origen de todo lo que existe. Y de ahí llegan los presocráticos, ¿cierto? Este primer grupo de personas, ¿cierto?, que quieren responder a esta pregunta. Y para ello ocupan un concepto bastante central, y lo que sustenta nuestra existencia, ¿cierto? Nuestra forma de ser en este sentido, es un elemento bien particular, ¿ya? Y utilizan una palabra bien concreta, y es la famosa palabra, ¿ya? Lo voy a anotar aquí, que es el arjé. Lo pueden encontrar escrito así, lo pueden encontrar escrito así, ¿ya? O de otra forma también, ¿ya? Esa es la palabra bien concreta. El arjé. ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el elemento que sustenta todo lo que existe? ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar una imagen. Pero antes de pasar a esa imagen, ¿queda claro esta parte? ¿Hay alguna pregunta? Ahora sí. Ya. Dejar de compartir. Y nos vamos de nuevo a este de acá. No, no era este. Esta parte. Ventana. Ahí. A eso sí. Que veíamos esta lista de presocráticos. Estos son los primeros sujetos que trataron de responder las preguntas, la pregunta inicial que yo les mencionaba recién, que era ¿cuál es el origen de todo lo que hay? En el pensamiento mítico el origen estaba dado por los dioses, ¿ya? Gracias a lo que hacen o dejan de hacer los dioses, nosotros somos, nosotros existimos. Y no solamente nosotros, sino también, por ejemplo, dentro de la misma naturaleza. Ah, ellos explicaban, por ejemplo, el fenómeno de las estaciones del año, ¿cierto? Los cambios de clima, según la relación que existía entre Zeus, entre Hades, ya que es el dios del el inframundo, que cuando va a buscar a su esposa, ¿cierto? Que es Perséfone, ocurre todo esto, ya los cambios de las estaciones del año. Ah, Perséfone estando bien, ¿cierto?, en la naturaleza, acompañada de las ninfas, dice el relato mítico, eh, pasea por el campo y el problema es que la raptan, ¿ya? La raptan. ¿Y quién la rapta? La rapta Hades, ¿ya? Y en ese rapto la naturaleza se entristece, ¿cierto? Y es por eso que pierde su color, pierden los árboles, las hojas, y a eso hace referencia al otoño, ¿cierto? Em, Sigue pasando el tiempo y generalmente creo que ya hablan como de tres cuartos o dos tercios del año pasa en el inframundo, ¿cierto? Perséfone. Y es por eso mismo que existe el otoño y el invierno, ¿ya? Porque la naturaleza llora la ausencia. En este caso bien particular, las lágrimas se supone que son de la mamá de Perséfone, ¿ya? Que llora recorriendo, ¿cierto? Con un vestido negro, eh, los aires, ¿cierto? El cielo, y es por eso que está la lluvia, el invierno. Y después cuando ve que puede peligrar la existencia de los seres humanos, ¿ya? Los dioses, y en este caso Zeus, ¿ya? El dios principal, le dice a su hermano Hades, oye, libera a Perséfone un rato, porque si no, pucha, los seres humanos van a dejar de existir si la mamá de Perséfone sigue llorando, porque va a inundarlo todo. Entonces, los seres humanos van a correr peligro. Y bueno, hay todo un relato, ¿cierto? Que eso es lo que permite, estando en el inframundo, otoño, invierno, y cuando ya va a salir, ¿cierto? Primavera, porque la naturaleza se prepara, y verano, ¿cierto? Que pasa también allá afuera, después viene el otoño, porque de nuevo tiene que volver al inframundo y así, constantemente se forma el ciclo. Pero desde el pensamiento lógico, ¿cierto? Nosotros sabemos que no es así,
que la otra forma de explicar cómo se produce las estaciones del año, claro que a esta altura ya no se diferencia tanto entre el otoño, el invierno y la primavera y el verano. O sea, como que ya no hay tanta diferencia marcada en estos tiempos actuales. Pero sí sabemos que tiene que ver por la traslación y la rotación de la Tierra en el sistema solar, ¿cierto? Porque se aleja del Sol, ¿cierto? En cierto recorrido que tiene, ¿cierto? De rotación en este sistema solar. Y entonces por eso es que se produce aquello, ¿cierto? Entre la lejanía y la cercanía del Sol y los otros planetas también. Entonces es otra forma de explicar las estaciones. eh, y eso es lo que tratan de explicar estos sujetos, ¿cierto? El primero de ellos, que es Tales, ¿ya? De la ciudad de Mileto. No sé si recuerdan la fotografía que yo les mostré de Europa. Si no, lo voy a hacer más, ya no se preocupen. Eh, Respondiendo a esta pregunta. Y Tales dice, bueno, todo lo que sustenta lo que existe, ¿cierto? Todo lo existente está sustentado por el agua. El arjé, para Tales de Mileto, ese elemento que es común en todo lo que existe, es el agua. ¿Ya? Para Anaximandro el apeirón, que es algo indeterminado, para Anaxímenes es el aire. ¿Ya? Para Heráclito, y hasta el minuto, en esos tres que vienen de la misma ciudad de Mileto, que hoy día si lo tuviésemos que poner en el mapa, ¿cierto? Actualmente pertenece al país de Turquía. ¿Ya? En la actual Turquía se encuentra la ciudad de Mileto. Son elementos arjés materiales, independiente que, por ejemplo, en Anaximandro ahí sale como apeirón, algo que es indeterminado. Independiente que es indeterminado, yo no puedo saber de manera concreta y certera qué es lo que es algo material. ¿Ya? El agua, el aire, el apeirón, y Heráclito es el primero en introducir un elemento que es material, pero inmaterial al mismo tiempo. Por eso dice fuego logos. El fuego es material, pero el logos no es material. ¿Ya? Hay otra palabra que utiliza acá el Heráclito para hablar de lo que es este elemento particular, no material, que vendría siendo el famoso, pero está con la letra muy pequeña, lo que es el cambio. A ver, eh, 20, a ver, ahí sí se nota algo. Algo se nota. Me pierdo aquí con la herramienta. ¿Ya? El logos, ya lo que sale como logos, Heráclito le va a decir cambio, el devenir. ¿Ya? De él vamos a conocer la frase de que una persona no se puede bañar dos veces en el mismo río. ¿Ya? Y no se refiere a la ubicación del río, ¿ya? Sino que hace más referencia directa a lo que es el agua en sí, ¿ya? El recorrido del agua, porque cuando yo me lanzo, ¿cierto?, hacia el río, las partículas, las moléculas de agua no son las mismas, ¿ya? Porque yo me meto con cierta cantidad de partículas de agua ahí en ese río, en ese lugar, pero las partículas en un río cambian, siguen recorriendo su camino, siguen avanzando, siguen bajando, entonces las moléculas están en constante movimiento. El río no siempre es el mismo. Y es lo que le ocurre al fuego. Por eso es material e inmaterial al mismo tiempo. Una llama de fuego nunca es igual. Siempre está en constante movimiento. Y eso es lo que hace referencia a Heráclito. ¿Ya? Que lo que sustenta todo lo que existe es el fuego y al mismo tiempo también el cambio. Eh, las cosas se transforman. Si lo tuviésemos que ver, por ejemplo, a nosotros mismos, él entiende precisamente esa diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido distinto a la medida que se va desarrollando. No somos las mismas personas desde que nacemos, ni material ni mentalmente, o material e inmaterialmente. Nuestros cuerpos no son los mismos desde que nacemos, van cambiando, van surgiendo transformaciones. Y a lo largo de toda nuestra vida, ¿ya? Cuando somos niños y niñas, ¿cierto? Nuestro cuerpo
es de una forma, cuando somos adolescentes de otra, cuando somos jóvenes de otra, cuando somos adultos de otra, cuando somos ancianos es de otra forma nuestro cuerpo. ¿Y para qué hablar de nuestra forma de pensar? También va cambiando, ¿ya? Nuestra forma de ver el mundo. Entonces, para él, ¿cierto? El arjé, el elemento, el principio, ¿cierto? Que sustenta todo lo que existe es el cambio, ¿ya? O el fuego. De ahí van a ser, ¿cierto? Lo que es los elementos materiales que sustentan, ¿ya? La existencia de todo lo que hay y los elementos inmateriales. ¿Ya? En este caso, el primero es el cambio, el logo, ¿cierto? El devenir. Este personaje que más conocido por usted por el cuento de las matemáticas, que es el número no es material, ya queda clarísimo con Heráclito. Él toma la misma vía, ¿ya? En este sentido de lo inmaterial, el número. Y así hasta llegar hasta los últimos dos. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí, Empédocles, ahí sí que hace una mezcla más o menos bastante grande, que habla de, además de hablar del agua, de cosas materiales, el agua, el aire, la tierra y el fuego, también mezcla otras dos fuerzas, ¿ya? Que es lo inmaterial, el amor y el odio. Hasta llegar a Demócrito y Leucipo, ¿cierto? Que ustedes en ciencia, nosotros en ciencia, ¿cierto? Sobre todo para lo que nos interesa la ciencia, se postula por primera vez lo que es el átomo. De aquí nace, ¿cierto? La palabra átomo. Es decir, un elemento que es tan pequeño que no se puede dividir más. Y eso es lo que significa el átomo. ¿Ya? La palabra átomo. Átomo. Sin división. No lo puedo seguir dividiendo. ¿Ya? Imaginen ustedes una hoja de papel, irla partiendo por la mitad, la mitad, la mitad, la mitad de la mitad y así hasta el infinito, hasta que ya no se pueda dividir más. Ahí vamos a llegar al átomo. Yo les comentaba, ¿cierto?, en las clases anteriores que eso es lo que postularon como lo que sustenta todo lo que existe, ¿cierto?, en este universo. Y a lo largo de más de 2000 años, esa idea permaneció, ¿ya? Hoy día, con la que es la física cuántica, ya que es un poquito más complejo de la física normal, ¿ya? O corriente, sabemos que el átomo sí puede tener una división. ¿Se acuerdan de lo que les dije en ese minuto? ¿De qué está compuesto un electrón? ¿De qué está compuesto un protón o un neutrón u otros tipos de elementos que no tienen que ver con el átomo? Como el glaucón, ¿ya? ¿Se acuerdan o no? ¿De qué está compuesto según la física cuántica el átomo? ¿Se puede seguir dividiendo? ¿Se acuerdan o no? Si no, no importa, si no hay problema, digan que no, no va. Si no lo saben, no se preocupen. Yo lo voy a seguir repitiendo en todas las clases, cosa que a ustedes les vaya quedando. ¿No? Ahí voy a ver el chat porque no estaba viendo el esto. No, los átomos forman partículas. ¿Ya? Claudia, puede ser, ¿ya? Porque acá yo estoy con mucho ruido. ¿Ya? Y era por eso que yo quería utilizar los audífonos, para que no se mezclaran esos ruidos. ¿Ya? Pero no se preocupen, es normal. No, ya, yo les decía, y aquí les voy a escribir en el chat, ¿cierto? Los famosos quarks. Sí, pucha, disculpen, disculpen porque no tiene que ver conmigo, ¿ya? Los famosos quarks, ¿ya? Hoy día sabemos que un electrón, dependiendo de la combinación de tres quarks, ¿ya? En total son seis, se forma el electrón. Dependiendo de la combinación de otros tipos de quarks, se forma el protón, y dependiendo también de la otra cantidad y de tipos de quarks, se forma el neutrón. Neutrón, protón y electrón. ¿Ya? Pero del mismo modo, también esos mismos elementos, estos mismos quarks, eh, pueden formar lo que es un glaucón. ¿Ya? Eh, o lo que se conoce como la antimateria también. ¿Ya? Que son otros elementos, que son otras partículas, que ya que vi ahí el chat, ¿cierto? Que me hablan de partículas, que son otro tipo de partículas, ¿ya? Que son otro tipo de elementos que se estudian en lo que es la física cuántica. ¿Ya? Y es por eso que ahí mismo tenemos los diferentes tipos de teorías. Pero como ustedes lo ven ahí, ¿ya? En esa imagen, no solamente ponen lo que es el átomo, sino que es el átomo vacío. ¿Ya? Es decir, algo que es material, pero también algo que no es material al mismo tiempo.
Y en este caso, lo que es la física corriente, habla de lo que es el átomo y del mismo tiempo también habla del fotón, que es la energía, ¿cierto? Que está ahí. De ese mismo modo, solo podemos entender que nuestros cuerpos es la forma material, ¿cierto?, de existencia, pero no es lo único, porque también tenemos el alma, y que de cierta forma eh, podríamos comparar lo que esto que no es material ya con el fotón. Nosotros somos energía. Y es por eso que en diferentes teorías, corrientes religiosas y filosóficas pueden hablar, por ejemplo, del aura, ¿ya? Que tiene que ver con las energías. ¿Ya? Eh, y eso está más relacionado con filosofía oriental. ¿Ya? Los que realizan yoga, los que realizan lo que tiene que ver con las limpiezas de los chakras, ¿ya? Se supone que el cuerpo tiene, no me acuerdo cuántos son, 7 u 8, 9 puntos de chakra, ya repartidos, ¿cierto?, desde la cabeza hasta nuestros aparatos reproductores, ya se van repartiendo ahí, y cada uno de ellos tiene diferentes funciones, se les reconoce con diferentes colores, pero todo está relacionado con lo que es la energía. El fotón en el átomo es energía. La unidad de medida por la cual se mide esto es la energía con el fotón. ¿Ya? Es el nombre que nosotros le damos. Ahora, eso fue eh, muy, muy trabajado, sobre todo por una científica de la cual eh, muchas personas admiramos, ¿ya? Ojo, una mujer, ¿cierto? Científica, que gracias a los estudios que hizo ella desde un principio de manera individual, después haciendo ese trabajo, ¿cierto? Conoce a su esposo, se casan y todo el cuento, porque trabaja con ella, es la famosa Marie Curie, ¿ya? O Marie Curie. Eh, una científica que es muy conocida por hacer estudios de lo que es la radiación, ¿ya? Y la radiación tiene que ver con esto de la energía. El problema que, claro, en ese minuto, como no se sabía de la radiación y ellos estaban estudiándola, bueno, obviamente también se enfermaron a través de lo que es la radiación, pero hicieron todos estos descubrimientos, ¿ya? Crearon los aparatos para poder estudiar lo que es la radiación y lo que tenía que ver con la energía en este sentido, ¿ya? Energía que obviamente después con el tiempo nos hemos dado cuenta que la radiación es nociva para nosotros, ¿ya? Sobre todo si tenemos contacto directo con ella. Por eso es súper complicado trabajar con lo que es la energía nuclear, ¿ya? Pero todo viene de acá, todo viene de estos sujetos que se hicieron esta pregunta. ¿Qué es lo que sustenta todo lo que existe? Y para poder hacer eso, ellos tuvieron que observar, tuvieron que ver, no tuvieron las herramientas que tenemos nosotros hoy en día. O sea, para que Tales, por ejemplo, que fue el primero en postular ese elemento que sustenta todo lo que existe, él vio la naturaleza, se vio, ¿cierto?, lo más próximo a lo que tenía. Veía los animales, veía el asentamiento de las ciudades, de los pueblos, donde lo hacían a través del agua. ¿Ya? Los pueblos se asentaban en los ríos, en los mares, en los pozos, ¿ya? En los lagos, siempre en relación con el agua. ¿Ya? Los animales emigran. Gracias a eso, Tales se hizo millonario con el cuento del ciclo del agua, porque él compraba terreno para poder cosechar. ¿Ya? Y eso le generó bastante ganancias. ¿Ya? Y por eso para él Tales todo lo que sustentaba la vida era el agua. Hasta que después llegamos a Demócrito y Leucipo y que cada una de las cosas que existe es gracias a los átomos. ¿Ya? Y el día de hoy, por ejemplo, tenemos a nuestro gran científico chileno, ¿cierto? Astrónomo, si no me equivoco, físico, teórico, don José Massa, ¿ya? Que escribiendo el libro Somos polvo de estrella, todo esto se los voy a mostrar, que yo lo tengo ahí también. No sé si lo pueden ver bien. Lo voy a ver bien. Ahí. Ah, no. No se ve. Ya, pero este sujeto, José Massa en ese libro, nos dice, ya, gracias a lo que postulaba este sujeto, ¿cierto? Demócrito Leucipo en sus inicios, llegamos a José Massa y este José Massa nos dice hoy día que incluso nuestros propios cuerpos tienen átomos que provienen del origen del universo, ¿ya? Eh, si no me equivoco, se refiere a los átomos de carbono. ¿Ya? Ese elemento del carbono, ¿ya? Nosotros no lo producimos. ¿Ya? Nosotros lo asimilamos a nuestro cuerpo. Y la gran mayoría de los átomos de carbono eh,
se generaron en esta explosión inicial, ¿cierto? Sobre todo para los que manejan la teoría del Big Bang, ¿ya? En esta gran explosión que hubo al inicio, aquí se generaron, ¿cierto?, los átomos de carbono y nosotros los tenemos en nuestros cuerpos. Cada uno de nosotros los tiene en nuestro cuerpo. ¿Ya? Bueno, pero eso es lo que nos dice él. Y esto está sustentado desde lo que nos postularon, ¿cierto? Nos mencionaron Demócrito y Leucipo en un inicio, ¿no? Hace 2500 años atrás. ¿Ya? Aproximadamente, porque ahí dice 460 antes de Cristo y ya estamos en 2020, 2024 serían 2480 años. Si tuviesen, obviamente, las fechas exactas. Pero sabemos que nuestro calendario tampoco es exacto, entonces son más o menos 2500 años atrás comienza esta cosa del átomo. Entonces de aquí nosotros estudiamos en química, en física sobre todo, pero en química, ¿ya? Y también en biología, ¿ya? Porque las partículas después generan, llegamos hasta las células Ah, y, y manejamos todo este conocimiento. ¿Ya? Y es por eso que ustedes estudian y todos nos debiésemos estudiar y preocuparnos en este sentido. No hay problema, Danise, muchas gracias. No, no se preocupe, la salud es lo primero. ¿Ya? Eso está súper bien. Cuídese nomás. profe, Luis, una pregunta. por favor. eh, ¿Por qué dicen que por una explosión se creó el universo si las explosiones destruyen? Ah, muy bien. Muy buena observación. Bueno, nosotros asociamos generalmente a la explosión como algo que destruye. El cuento es que sí, las explosiones destruyen, pero en esa destrucción también es creación. ¿Ya? Si tomamos, por ejemplo, el caso de Heráclito, ¿ya? Cuando nos dice que lo que sustenta todo lo existente, valga la redundancia, él habla del fuego. Y el fuego, si bien destruye, el cuento es que en esa destrucción también se crea. ¿Ya? Las cosas no son, y en este sentido es lo que nosotros debemos aprender, ¿cierto?, a lo largo de nuestra historia humana, es que las cosas no solamente las debemos ver desde una sola perspectiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde aquí nosotros debemos llegar a las conclusiones, por ejemplo, de que nosotros como seres humanos somos al mismo tiempo, y eso que es lo que le cuesta a mucha gente entender, que somos al mismo tiempo seres perfectos e imperfectos al mismo tiempo. Claudia, no de manera directa, por si acaso, no de manera directa, pero sí indirecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo existente que hay acá, ¿ya? En este universo, eh, todo tiene un origen en esa explosión, ¿ya? El cuento es que como no manejamos bien esta teoría, hay gente que no la maneja muy bien, entonces no entiende muy bien estas cosas, porque la teoría del Big Bang, si bien nos dice que hay una explosión inicial, ¿ya? Eh, Después conlleva otra parte que es la expansión del universo y eso es lo que están midiendo, ¿ya? Y según cierto tipo de mediciones, ¿ya? Es lo que se data, ¿cierto?, la existencia de este universo. Eh, Después va a llegar un minuto en que ya no se va a poder extender más, ¿ya? Y después se va a contraer. Y en esa contracción, ¿cierto? Lo que algunas personas le llaman con la palabra técnica la implosión, ¿cierto? Se va a encoger, se va a reducir a su máxima expresión y después va a volver a otra explosión, ¿ya? De hecho, precisamente por lo mismo no se sabe en qué ciclo estamos de esas explosiones y expansiones del universo, ¿ya? Porque precisamente lo que se cree es en esa situación. Es un todo bastante complejo, ¿ya? Porque al mismo tiempo, desde la física cuántica, se explican también los multiversos, no existe uno solo, ¿ya? En filosofía, por supuesto, Claudia, y no tiene que ver no se contraponen por si acaso, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, yo sugiero, y ojo, yo soy creyente, por si acaso, ¿ya? Le sugiero la lectura de un teólogo jesuita, ¿ya? Que mezcla precisamente todas estas cosas y que quedó patentado en una película. ¿Cómo se llama esta película? Ah, ¿Dios ha muerto? No. ¿Cómo se llama? Bueno, pero la historia de la película es la historia de un chico que es creyente en una religión y va a una universidad, a clases, y se topa con un profesor que no es creyente y
Ese mismo. Gracias, Claudia. Dios no está muerto. Y creo que hay como 2 o 3 secuelas de esa. Pero yo me refiero solamente a la primera. ¿Ya? Gracias, Claudia. Y ahí, precisamente, él siendo creyente, ¿ya? El estudiante siendo creyente, porque hay una situación bastante compleja, ¿cierto? Para los que han visto la película, y Claudia me lo puede ratificar, es que él tiene que defender su creencia, ¿ya? Él tiene que defender y argumentar, ¿cierto? Con bases, porque no tiene que ver con el hecho si le creo o no le creo, sino que tienen que haber bases y fundamentos, ¿ya? Respaldos, que acrediten lo que nosotros pensamos, ¿ya? Porque si no pasa a ser algo completamente subjetivo. Entonces, en este sentido, él ocupa a un teólogo que no es el único, hay muchos más. Se llama un teólogo jesuita francés llamado, a ver, ustedes lo buscaron porque no me acuerdo si está bien escrito, es Teilhard de Chardin, ¿ya? Para quienes lo quieran buscar. Y él mezcla precisamente todas estas cosas. Y ahí en la película él lo deja claro, le dice, eh, esta explosión inicial, ¿cierto? Que se habla en la teoría de la evolución, puede ser precisamente asociada a... Porque aquí viene la otra parte. Ojo, para los que son creyentes. Y esto yo lo hago con mis estudiantes incluso. Eh, si tuviésemos que creer en solo en un relato de creación, ¿ya? Desde la mitología, ¿cierto? Que son estos relatos que están en el Génesis. ¿Cuál de todos los relatos de creación ustedes creen? Porque está el relato yavista, ¿cierto? Está el relato sacerdotal, ¿ya? Es decir, el relato antropomórfico o el relato cosmogónico. ¿Y a qué me refiero con esto? El relato de la creación en 7 días no es el mismo, ¿ya? Que el relato de creación de Adán y de Eva, ¿ya? El relato de creación de los 7 días es el primer relato que sale, ¿cierto? En el Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 1, del versículo 1 al no sé cuánto, y hasta el capítulo 2, como el versículo 3 por ahí. Y el relato de la creación de Adán y de Eva, ¿ya? Que ese es el relato antropogónico. Antropogónico significa que está centrado en el hombre, en el ser humano, ¿ya? Y en la mujer. ¿Ya? Por eso es antropos es ser humano. Eh, Eso está desde el capítulo 2 versículo 4 o 5 si no me equivoco, hasta antes de que empiece el capítulo 3 del Génesis. Son 2 relatos diferentes, ¿ya? Entonces la pregunta es, cuando le pregunta a los creyentes, ¿en cuál de los dos cree? Porque los dos son distintos, son esencialmente distintos, ¿ya? Y están puestos en la Biblia, están puestos en el Génesis. ¿Por qué habrán puesto 2 relatos diferentes? La gran mayoría confunde estos 2 relatos como si fuesen uno solo, y no lo son, ¿ya? No son los mismos relatos, la gente confunde estas cosas, ¿ya? Y en ese sentido, cuando él habla de la creación del el protagonista, ¿cierto?, de la película, que en este caso también lo hace Taylor de Chardin, porque él pone de manifiesto en esto, pone esa perspectiva, nos pone otra forma de entender esta relación entre la ciencia y la religión. En el relato dice, y Dios dice, como si fuese algo atemporal, ¿cierto? Porque está explicado desde nuestras palabras, porque está escrito por inspiración divina. Eh, Y Dios dice, por lo tanto, cuando uno habla, las cosas suceden. En este caso, cuando Dios habla y dice, ¿ya?, que se cree la luz, que exista la luz, aparece la luz. Inmediatamente. ¿Quién sabe en nosotros si esa inmediatez, porque para nosotros, y nos dejó bien clarísimo en este sentido Albert Einstein, que el tiempo es relativo, ¿ya? Incluso lo podemos ver en nuestras propias experiencias personales. Hay momentos en los que sentimos el tiempo que es muy pequeño, corto, y en otros que pasan demasiado lento, ¿ya? Que es muy amplio, muy grande. Ya en experiencias personales. Entonces, desde lo social, también el cuento del tiempo, cómo podemos medir que cuando dice Dios, esta explosión es inmediata? Para quienes lo quieran saber, el relato en este sentido, lo que yo les mencionaba de José Massa, ¿cierto?, nuestro científico chileno, él lo explica ahí en el libro, cómo es que sucede, ¿cierto?, la creación, y él habla de centésimas, de milésimas, de millonésimas de segundos. Entonces, perfectamente puede decirse que no sabemos por qué, ¿ya?, ocurre la explosión. Entonces, en ese no saber por qué, que el científico no puede explicar el por qué ocurre esto,
Pero los que somos creyentes podemos asociar el por qué, ¿ya? Perfectamente, si nosotros creemos en esta fuerza, ¿cierto? Superior, en esta realidad que nosotros escapa de nuestra realidad, nosotros no podemos hablar de lo divino porque nosotros no somos seres divinos. eh, Puede ser el mismo Dios que dijo que se haga la luz o que comienza a existir todo y se genera esta explosión, ¿ya? El universo lleva existiendo millones y millones de años, pero nosotros nos sentimos esos millones y millones de años. Em, si nos centramos en lo más particular, en lo más cercano a nosotros. El sistema solar es un infante en comparación con la existencia del universo completo, con las mediciones que se han hecho de lo que lleva existiendo el universo. De hecho, incluso hasta me atrevería a decir que es eh, un niño, hasta un bebé, la existencia de nuestro sistema solar. ¿Para qué hablar entonces de la existencia de lo que lleva en tiempo, estoy hablando en tiempo, el planeta Tierra? Y de hecho hace la comparación de si el universo se comparara con las 24 horas del día, la existencia del ser humano vendrían siendo los primeros 5, serían los últimos 5 minutos de esas 24 horas. La existencia del ser humano. Entonces, hablar de la existencia propia, ¿cierto? Es insignificante. Las que tienen, yo tengo 40 años y estos 40 años que yo he estado viviendo son insignificantes en comparación de lo que lleva existiendo el ser humano. Imagínense, que son 40 años de 2500 que llevamos acumulando toda esta información, desde que comienza la filosofía, ¿cierto? Con Tales de Mileto. Son 2500 años. ¿Qué son 40 años de 2500? ¿Será el 1%? Si no me equivoco, ni siquiera alcanza, ¿no? El 1% son 250. Entonces, 40 años, o sea, ni siquiera es el 1%. Si lo comparo con la existencia del planeta Tierra, es lo mismo. Entonces, en este sentido, eh, ellos asimilan estos conocimientos porque no son incompatibles, ¿ya? El problema de nosotros de la incompatibilidad tiene que ver con nuestra forma de pensar la situación, ¿ya? Y ahí lo dejo claro Taylor de Chardin. Taylor de Chardin, en este sentido, nos puede decir, como nosotros entendemos el tiempo relativo, ¿ya? Nuestra existencia que viene dada, en mi caso, por ejemplo, los 40 años que yo llevo existiendo, yo no puedo concebir, en mi cabeza ni siquiera tengo la mente para poder entender la existencia que lleva de millones y millones y millones de billones de años existiendo en el universo. No me cabe, ni siquiera sé graficarlo. Si me piden escribirlo en la pizarra, escriba la cantidad de años, y aunque me lo pasaran, así me dicen, son tantos millones y billones de años. No sabría escribir ni siquiera el número en la pizarra. No sé qué cantidad es esa. ¿Ya? No sé si, Luis, parece que tú querías decir algo porque activaste el micrófono. Sí, pero es que no me quiero ir más allá. Ah, ya, ok. Ok, vale, vale. Claro, quiero allí ya es demasiado, ya no los dividimos tanto, por eso me Ya, dividiría mucho exacto. para... Exacto. Sí, pero está bien la consulta y hacer esas preguntas, está bien. Sí, por supuesto. De hecho, eso es lo principal y lo primordial, hacernos las preguntas, porque el hacernos las preguntas, y eso es lo que nos diferencia, ¿cierto?, de los otros seres vivos, y es por eso que nace la filosofía, es que nosotros somos capaces de hacernos las preguntas. Y las respuestas son muchas y variadas. Ya veíamos en este caso de los presocráticos. Es la misma pregunta, pero diferentes respuestas. ¿Ya? Diferentes respuestas. Y dependiendo de la respuesta, es el que nosotros debemos entender cómo ellos veían y explicaban el mundo. Y yo se lo estoy reafirmando. Tales no estaba equivocado con el agua, porque fue la forma que él tenía de explicar. Anaximandro el apeirón, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego, se lo he vuelto a repetir las mismas formas, ¿cierto? Porque la explosión, ¿cierto? Que es lo que me decían anteriormente, no solamente destruye, sino que también crea, ¿no? El fuego no solamente destruye, sino que también crea, ¿no? Y por eso utilizamos el fuego. O sea, para los que son creyentes, cuando hablamos del bautismo de agua y el bautismo de fuego,
Algo tiene que ver ahí, el fuego no solamente destruye. ¿Por qué me hablan de un bautismo de fuego? ¿Qué quiere decir en la creencia eso, por ejemplo? Entonces, el que nos hagamos la pregunta, ¿qué quiere decir eso? Nosotros debiésemos buscar la información, nosotros debiésemos buscar respuestas, y no solo una. Y eso es lo que yo les digo a mis estudiantes. No se queden con una sola respuesta, ¿ya? Nosotros podemos compartir, nosotros podemos sentirnos más asimilados, precisamente, Claudia, porque está en relación con eso, ¿cierto? Em, Podemos estar de acuerdo, muy de acuerdo con una respuesta, pero eso no significa que yo me deba encerrar solo en esa respuesta, también tengo que conocer otras, ¿ya? Tengo que averiguar otras, tengo que, que darme el tiempo de ver otras perspectivas, ¿ya? Porque son otras formas de ver el mundo, son otras formas de comprenderlo, ¿ya? Y las mismas preguntas van a estar respondidas desde ahí. Los vamos a ver más adelante. Lo que yo les decía, por ejemplo, con eso de la fenomenología, el concepto del amor. No existe una definición de amor, del concepto de amor. Yo les voy a mostrar cuatro, en donde algunas están relacionadas y otras no. Pero tenemos cuatro respuestas a una misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es el amor? ¿Qué puedo entender yo por el amor? ¿Por qué es tan relevante hablar del amor? Y yo les voy a mostrar cuatro respuestas ahí respecto de eso, ¿ya? Algunos se sentirán más identificados con uno, otros con otra, ¿ya? Pero eso no quiere decir que las otras estén incorrectas, ¿ya? Eso no quiere decir que las otras sean inválidas, porque, y vuelvo a insistir, como lo decía con el pensamiento mítico y el pensamiento lógico, maneras diferentes de comprender el mundo. Y eso es normal, eso es lo normal, eso es lo natural, eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Por una condición fundamental. Todos no somos iguales y por lo tanto no van a haber los mismos tipos de respuestas. Todos somos distintos y cada uno va a tener una respuesta diferente para el mismo hecho. Y es por eso que es tan importante, ¿ya?, que nos comuniquemos en nosotros, que seamos capaces de hablar entre nosotros, que seamos capaces de poder dialogar con estas diferencias. Diálogo, Dios, dos logos, dos palabras, dos formas de ver el mundo distintas como mínimo, ¿ya? Claro, ahí hay una definición, Claudio, ¿ya? Pero no es la única. Lo vamos a ver en ese minuto cuando veamos ese concepto. Entonces, estos sujetos, para ya ir cerrando, ¿cierto? Porque ya también se nos está acabando el tiempo. eh, Estos sujetos, ¿ya?, que ustedes ven acá en esa imagen, ellos respondieron esa primera pregunta, ¿ya? Pero no fueron la única respuesta. A lo largo de la historia también hubieron otro tipo de respuestas haciendo referencia a otras formas de entender, ¿ya? No es la única, ¿ya? Por ejemplo, para que lo vayan viendo que no es algo antojadizo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eh, Ay, ¿cómo dejo de compartir esto? Aquí. Ah, espérense. Ahora sí. Eh, Va a estar. A ver, la presentación. Va a estar, por ejemplo, Platón, que es otro de los que yo les mostré en esa imagen de Grecia. Él nos va a decir que el origen va a estar mediada por dos realidades. Ya una realidad material, que él le llama el mundo sensible, ya porque usamos nuestros sentidos, ¿ya? Y el otro es el mundo ininteligible, el mundo de las ideas, que es de donde viene el alma. Y por eso nosotros tomamos como en las religiones también esta forma de entender el mundo, ¿cierto? Desde Platón. La dicotomía, ¿cierto? Esta idea dual entre cuerpo y alma. Eh, el cuerpo viene de una parte, ¿cierto? Que es la materialidad de nuestro universo, mientras que el alma no, pues el alma viene de otra parte. Para los que son creyentes en este sentido, el alma viene, ¿cierto?, del reino de los cielos, ¿ya?, o del reino de Dios, ¿cierto?, en esta convivencia con Dios. Para la filosofía,
ese reino de Dios, ¿cierto? Tiene que ver con las ideas. ¿Ya? La idea máxima, de hecho, que está representada en un mito, ya en una alegoría, en la famosa alegoría de la caverna de Platón, que lo escribió en un libro que se llama La República, eh, es el sol, porque se supone que gracias al sol nosotros podemos ver todo lo que existe y se encuentra fuera de la caverna. Y el que sustenta eso es el bien, el concepto de bien. ¿Ya? Y si nosotros lo llevamos, ¿cierto?, a lo que es las religiones, ese concepto de bien es en la máxima, ¿cierto? Se supone que Dios, ¿ya?, o las deidades, las divinidades, desde el polo positivo, eh, lo que sustenta la idea máxima de la divinidad es la bondad. Y la bondad es el bien. Entonces, la relación entre la filosofía y la religión ahí es íntima. ¿No? Porque si bien en la filosofía se expresa como idea, la idea de bien, porque después también van a estar la idea de belleza, ¿cierto? De los valores y otras más, en las religiones van a estar las deidades, ¿cierto? Y la deidad es suma bondad. Bueno, después obviamente lo vamos a ver con René Descartes, cuando habla del bien. Y la típica pregunta que nos hacemos los que somos creyentes, entonces, ¿cómo es que el mal existe? Bueno, y él va a responder después. Y Dios no tiene que ver con eso, ¿cierto? Las deidades no tienen que ver con eso. ¿Ya? Bueno, René Descartes lo va a hablar y le va a decir, hay un genio maligno. Pero bueno, ahí lo vamos a ver en su minuto. Pero están relacionadas, están relacionadas. Tanto la filosofía como la religión. Y por eso el pensamiento mítico y el pensamiento lógico nosotros no las podemos descartar, lo que veíamos en las primeras clases. Dicho eso, para yo no poner más, ¿cierto?, en el tapete, porque esto es harto, es mucho. Yo estoy, o sea, ustedes saquen la cuenta, yo estoy tratando de sintetizar. Ustedes lo vieron ahí, ¿cierto? Desde, ¿cuánto eran? ¿200 años? ¿300 años? De la respuesta, desde el agua hasta el átomo, de historia en, ¿qué? ¿40 minutos? ¿Será que tuvimos idea? Más lo de las clases anteriores, que también repetí. Entonces, eh, es harta información, es mucha información y de aquí nos vamos a ir a otro lado, ¿ya? Porque aquí nos vamos, si bien la primera pregunta fue cuál es el origen, nos vamos a ir a la pregunta del conocimiento, ¿ya? El cuento del ser, que es una mezcla intermedia entre el origen, ¿cierto?, y el conocimiento. Eh, ¿Qué es lo que conocemos? ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos entendernos a nosotros mismos? ¿Cómo es que nuestro origen está dado, o lo que llegamos a ser nosotros está dado por nuestro origen? ¿Ya? Y ahí nos vamos a remitir al concepto de la personalidad. ¿Ya? ¿Cómo es que la personalidad de cada uno se manifiesta? ¿Cómo es que cada uno de nosotros es distinto? ¿Cómo llegamos a esa parte? ¿Ya? Y vamos a hacer referencia tanto a teorías filosóficas, pero nos vamos a centrar si es que nos alcanza el tiempo, tres, pero lo más probable es que sean solamente dos teorías en psicología. En ella voy a hacer referencia a lo que es a Sigmund Freud, ¿cierto?, que es uno de los padres del psicoanálisis, y otro que lo sigue, ¿cierto?, que es Erik Erikson. ¿Ya? Y ahí vamos a entender un poquito la idea que también en ese minuto eh, vayamos aplicando esa materia y la vamos a aplicar en nuestras propias vidas. ¿Ya? Se las voy a escribir para quienes quieren ir adelantando un poquito. ¿Ya? Eh, de hecho, algunos, no sé si a alguno de ustedes les seguirá gustando Arjona. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque él precisamente menciona a este sujeto en una de sus canciones, ¿cierto? Cuando le dice, ayúdame Freud, se refiere a él, ¿ya? A Sigmund Freud, al psicólogo. ¿Ya? Y el otro que es Erik eh, Erikson. Si nos da el tiempo, si nos da el tiempo, ojalá eh, el famoso psicólogo también, ¿cierto? Que aquí en Rancagua hay un colegio que tiene ese nombre, ¿ya? El famoso Jean Piaget, este filósofo, psicólogo francés. Entonces, aquí vamos a ver desde nuestro origen cómo se llega a formar nuestra personalidad y cómo es que llegamos a conocer todo lo que conocemos. Cómo es que llegamos a ser lo que somos. ¿Quién soy? ¿Ya? Desde el origen hasta lo que conocemos. Entonces, viendo eso, ¿hay alguna pregunta respecto de lo que hemos visto? Porque es harta materia.
Parece que no. Ya, entonces no. No por ahora. Ya, gracias, Claudio. Eh, Insisto, por favor, si hay alguien que no le va quedando claro, vayan haciendo las preguntas. Si necesitan que se los repita, no tengo ningún problema. Vamos repitiendo, ¿ya? Porque, insisto, esto es mucha, mucha, mucha materia. Por supuesto que sí. De hecho, desde aquí, Alex, eh, y por eso es que yo les mencioné en la primera clase, yo aquí me hincho, me inflo el pecho precisamente con esta asignatura, porque de aquí es donde nacen todos los otros campos de conocimiento. De aquí nace el lenguaje, la matemática, la historia, las artes, las ciencias. ¿Ya? Por eso este es el mundo de los mundos. Em, y eso, y eso por hoy día. Ya que no hay preguntas, los dejamos hasta acá, pues, para no quitarles más tiempo y puedan descansar. ¿Cierto? Así que eso. Si no hay preguntas, nos estamos viendo el miércoles. ¿Ya? Recuerden, el miércoles de 7 a 8. ¿No? La primera clase. Así que eso. Que estén bien. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Gracias. Vale, Mari. hasta luego. Chao. Que estén súper bien. Buenas Ahí nos Igual, estamos igual. viendo. noches, Buenas que el noches, miércoles no es feriado. profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Que estén súper bien. Cuídense. Y vamos a dejar de grabar. ¿A dónde está?